Lindamos, UNCA de hoy somos otro, pero nosotros no vamos a asumir UNCA de ayer. No, sí, o sea, no vamos a hacer un juicio a priori porque ustedes, por ejemplo, usted manifiesta que recién están asumiendo este cargo y ojalá también no sea pues lo mismo, no pase lo mismo, más a lo contrario, haga un trabajo dirigencial, como usted lo ha manifestado en temas de derecho, pero defendiendo los derechos de las diferentes comunidades del Perú, de la región, especialmente de acá de esta provincia de Collao, ¿no? Lamentablemente nosotros no podíamos estar acreditados porque UNCA estaba dividido en dos, ¿no? Entonces, pero asimismo nosotros, el grupo humano que asumimos, digamos, elegidos en Desaguadero, hemos asumido, hemos organizado, porque no podíamos permitir que el Estado peruano cometa pues ese masacre que a mansalva se hizo en todas las regiones, y Puno hemos dado pues la iniciativa, y nosotros como UNCA, como líderes, ustedes son testigos, nosotros hemos estado junto con los hermanos, a pesar de que nosotros organizamos en las comunidades, ¿no? Pero lamentablemente también acá tenemos que quizás asumir una responsabilidad de que los aymaras no estaban preparados quizás a nivel de los izquierdistas, ¿no? Porque en Puno después ya nos desplazan a nosotros y las comunidades campesinas ya no hemos tenido una participación vigente, ¿no? Porque las protestas han sido ya lideradas por marxistas, leninistas. Entonces este hecho también nos tiene que hacer un poco a reflexionar a nosotros, ¿no? Entonces, pero como le digo, ¿no? UNCA ahora está con la población, estamos trabajando. Nuestro trabajo es sensibilizar. UNCA no maneja presupuesto también, no maneja presupuesto, pero es un espacio donde nosotros tenemos para dirigirnos a la población sobre varios temas que podemos desarrollar, ¿no? Por ejemplo, tema derecho a la educación, derecho a la consulta previa, derecho a la lengua, derecho a la justicia. Son varios derechos que nosotros podemos sensibilizar, ¿no? Porque les guste o no le guste, al Estado peruano nosotros sí le cuestionamos, porque sus políticas son atentadores, las políticas de Estado peruano son para violar nuestros derechos, todo ello. Entonces, estimado periodista, en todo estamos caso, en ese proceso, ¿no? Sí, en todo caso, mi estimado, ¿cuáles serían los beneficios, ya los beneficios que se podría trabajar, emprender, lograr en favor de las comunidades, que es lo que el UNCA debería de trabajar, ¿no es cierto?, para el beneficio de las comunidades? UNCA, a ver, yo quiero tal vez un poco englobar, digamos, el trabajo del UNCA. UNCA prácticamente habla en nombre de la Aymara en los 18 ministerios, así. Pues, se utiliza el nombre de la Aymara, así pues, es, ¿no? O sea, ¿es eso es, o sea, es una organización. Solamente es de la Aymara. Es una organización reconocida por el Estado peruano, o sea, eso no podemos esconder, eso no lo podemos nosotros negarlo tampoco, porque es una organización reconocida. Entonces, UNCA tiene que tener línea. En este caso, ¿cuál es la línea? Pues nosotros que tenemos como aymaras. Uno, nosotros vamos a siempre pregonar el derecho a existir de esta población. Nosotros estamos considerados como pueblos indígenas, pero más que indígenas, nosotros somos una población milenaria. El mismo Estado reconoce que somos milenarios. Entonces, como población milenaria, ¿qué tenemos? Tenemos nuestra propia forma de vida. O sea, nuestros abuelos nos han dejado nuestras propias formas de sistema de gobierno, ¿no? De repente ese sistema de gobierno ha podido ser mejor o peor, pero han tenido ese sistema de gobierno, y creo que uno de ellos, por ejemplo, podemos resaltar el AINE, por ejemplo, ¿no? Las costumbres. Exacto, ¿no? Entonces, solo los aymaras, o sea, solo los aymaras tenemos esa forma de vida, y en ningún otro lugar existe, porque lamentablemente la humanidad ahora pues se ha distorsionado, ¿no? Porque ahora piensan en el tema personal, ¿no? Entonces, sobre ese tema UNCA plantea, por ejemplo, yo lo voy a, quizás acá tengo, a ver, acá tengo, por ejemplo, recientemente ha salido, ahí dice Política Nacional de Pueblos Indígenas al 2040, por ejemplo. Este es uno de los trabajos que estamos desarrollando. Este trabajo es planteamiento nuestro, o sea, nosotros le cuestionamos, le planteamos al Estado peruano para que nuestros derechos por lo menos tenga pues un trato digno, ¿no? Porque ustedes y toda la población somos tan conscientes de que Dina Boluarte, un gobierno de facto, un gobierno usurpador, ha violado los derechos, y cuando una aymara levantó la voz, ya nos han tentado de terroristas,
comunistas, de ponchos rojos, de todo, de marxistas, de leninistas. ¿Por qué? Porque no tenemos estas políticas, por ejemplo, no la tenemos. Tenemos Constitución Política del Estado peruano, habla en su artículo 2, por ejemplo, en sus incisos 1 y 2 habla de derecho a la identidad, derecho a la lengua, pero esa ley es solamente decorativo. Pero también tenemos otras leyes como el convenio 169 de la OIT, por ejemplo, vamos a hablar del artículo 1, donde ahí pues precisa que los que somos pueblos ancestrales o milenarios, nosotros nos merecemos respeto único por los estados o por los países, porque entendemos que los países o los estados nos dividen, pero nuestra cultura nos une. Por eso que en estos últimos tiempos es momento precisar de que el convenio 169, donde habla pues que nosotros debemos ser respetados. Entonces justamente en estas políticas de Estado ahora decimos, señores del Estado peruano, nos tiene que respetar tal conforme como nosotros lo hemos heredado de nuestros abuelos, ¿no? Entonces son casos que podemos quizás dar a conocer a la población, pero todas estas leyes también está tejido, ¿no? Hay una ley 29.785, es ley de consulta previa, es una ley donde también si tiene que ser ahora sometida, digamos, todas las cosas que el Estado va a querer, digamos, pretender en contra de esta población que nosotros reclamamos permanentemente los derechos, y como ya dije, ¿no? Esos derechos está, por ejemplo, podemos citar uno, derecho a la vida, ¿no? Derecho a la identidad, ¿no? Pero lamentablemente si hablamos de derecho a la identidad, el Estado dice, por ejemplo, voy a poner citas como el caso patético del congresista Alejandro Cabero, tema del derecho a la identidad, dijo este año como es censo, y en este censo lo ha querido obviar, por ejemplo, las preguntas de autoidentificación, como el Aymara, como el Quechua o los de la Amazonía. Ya. Entonces, eso se llama atentar contra los derechos de una cultura que es milenial, ¿no? O sea, milenario. Pero sin embargo, el Estado peruano, Alejandro Cabero, es muy probablemente debe ser hijo de allá de Europa, o de repente nieto de Francisco Pizarro. Nosotros no desconocemos, pero ellos son mestizos, ¿no? Entonces, ellos no nos quieren ver, digamos, perdón. Entonces, a nosotros no nos quieren ver, digamos, como cultura, porque nosotros ahora construimos nuestras propias políticas, como el convenio 169. Entonces, esos derechos nosotros defendemos, hablamos. En el convenio 169 de la OIT, háblanos de este temita, por favor, mi estimado hermano, en cuanto a las consultas previas. ¿No? Yo creo, está ahí la consulta previa, pero el tema es que no se está respetando. Nadie lucha por hacer respetar, por ejemplo, la consulta previa. Más que todo se habla, por ejemplo, de estas concesiones mineras. El Estado peruano, sin consulta a la población, de repente entrega pues a empresas transnacionales ciertos lugares donde hay, pues, vamos a decir, ¿cómo se llama esto? Estos recursos minerales que tiene nuestro país, o recursos naturales o minerales también, mi estimado, ¿no? Aquí en la región Puno lo mismo viene sucediendo, ¿no? Referente a este tema. Mira, primero quiero culminar, digamos, el tema del derecho que nosotros como UNCA hablamos, cuestionamos al Estado. Uno, hemos dicho derecho a la identidad. Nosotros como aymaras, como decimos en aymara, Hiwasanakaja, Nanakaja, Hiwasanakaja, Utrastano, Hayamaranakawa, Ukamaste, Hiwasaja, Haniwa, Kitinsa, Iskachatsa, y Auskaraxate, Hiwasanaka, Sait Asiñane, Sasin Anchuham Arumpiu, Nanaka Naga. O sea, nosotros merecemos respeto, queremos existir. Nosotros no, ni siquiera queremos resistir, ¿no? Es uno, derecho a la identidad. Y queremos que nuestra cultura pues siga años como y no desaparezca, pues. Exacto, porque mira, nuestra cultura es lo máximo. Ha demostrado ante la ciencia, llamado las ciencias occidentales, lo hemos superado. O sea, esto no lo vamos a negar, lo hemos superado. Uno, por ejemplo, en la andenería, lo hemos superado en la genética, lo hemos superado en la alimentación, lo hemos superado en la agricultura, lo hemos superado en todo, mi querido hermano, en la construcción. Entonces, por eso que nosotros decimos derecho a la identidad. En nuestras comunidades hoy en día todavía estamos siempre con la familia, nuestro fiambre, Coctasiñane, Yanaptasiñane, Sarañane,
yapuchiñanej más Jaima Utjani ukaru chaja o más ñan Ainoka, ¿no? Ainoka chaja mayak yapuchiranta señanej mayak hasta chaja chojene chamara maran apillarakini una faena, ¿no es cierto? Faena, una, ¿cómo se llama? Eso es. La Minca, el Aini, la Minca, entre otros. ¿No? Entonces, eso es nuestra cultura. La gobernanza, por ejemplo, la gobernanza es natural, ¿no? Desde abajo, ¿no? Y va hacia arriba. Todo es en función al mérito en una comunidad. Pero lamentablemente el Estado más bien de arriba nos impone. Pero los aymaras hemos demostrado que nuestra gobernanza es según al mérito, ¿verdad, hermano? Entonces, esas son nuestras costumbres, nuestras tradiciones, nuestra forma de vida. Entonces, todo está relacionado con la identidad. La vestimenta, por ejemplo. Por ejemplo, la vestimenta. Nuestros abuelos, ellos usaban, por ejemplo, una vestimenta natural, pero hoy estamos usando puro sintético, como se dice. Bueno, no quiero yo exagerarme quizás con esas expresiones, ropa que no vale la pena, ¿no? Entonces, creo, está demostrado la ciencia de los aymaras. Entonces, justamente todos esos derechos nosotros ahora les replicamos al Estado. Por ejemplo, el derecho a la educación. Ahora, en la educación, ¿qué está pasando? En la educación, por ejemplo, dice, la lengua del futuro es español, inglés, chino, mandarín. ¿Y nuestra lengua? Entonces, con esa educación prácticamente nos está destrozando, y muchos de nuestros hijos, quizás hasta mi persona, en algún momento me he podido autonegar, porque ahora nuestros hijos, los papás que compartimos, ya no se van a autonegar, pero estamos haciendo ese proceso. Por eso que la lucha es permanente, mira, estimado periodista, es permanente, y esto creo que lo hemos demostrado en estas luchas del año 2023, porque Puno tiene identidad cultural, es papá cultural, así que Puno nos merecemos respeto, y todo va a depender del Puno, porque otras regiones no la tienen. Entonces creo que es un orgullo de todas maneras que nuestras culturas, tanto quechua, aymara, porque tampoco no vamos a ser mezquinos. Entonces nunca plantea que todo esto, digamos, ahora en el tema educativo debe ser ya rescatado. Y ahora, ¿qué es lo que estamos planteando? Que en las universidades ahora gradualmente tiene que implementarse la enseñanza aymara, la escritura aymara, la filosofía aymara, la cosmovisión andina, o sea, todo relacionado a nuestro. Inclusive ahora en carreras profesionales como por ejemplo ingeniería, en todas las carreras, ¿no? En todas las carreras. Lamentablemente las universidades también forman, en este caso vamos a hablar del sector agricultura, por ejemplo, mejoramiento papa, dice, ¿no? Por ejemplo, hay que sembrar ya no con guano de oveja, sino hay que echarle urea, amonio, hay que echar fertilizantes, ¿no? Pero sin embargo, con esos fertilizantes también estamos haciendo daño a la tierra. Entonces ya no hay pues los microorganismos, como llamamos, los silcos, ¿no? Las vitaminas, los nutrientes que necesita la planta, ya no lo hay. Pero ¿quién promueve eso? Los egresados de las universidades como el Nacional del Altiplano, de todas las universidades, porque también las universidades, todo este sistema, ¿no? educativo, es para desaparecer esta cultura, ¿no? Entonces ahora hemos dicho, se tiene que retomar, así como has hecho una campaña, ¿no? de desaparición de esta cultura, ahora vas a tener que hacerlo, ¿no? Por eso planteamos tres cosas, ¿no? Por ejemplo, en esta política de Estado. Uno es objetivo prioritario, ¿no? Por ejemplo, hablamos de la educación. Por ejemplo, acá, objetivo prioritario. Vamos a ver, por ejemplo, los objetivos prioritarios son problemas que se ha detectado. Por ejemplo, vamos a hablar en este tema, por ejemplo, de seguridad. Por ejemplo, acá vamos a hablar seguridad de tierras, de territorio. ¿Ya? O creo que vamos a empezar por ahí, ¿no? Por ejemplo, como hace rato mencionaste, el Estado no respeta el convenio 169, no aplica la ley de consulta previa. Entonces, ¿qué nosotros acá decimos al Estado ahora? Ahora me tienes que respetar a las comunidades ancestrales, a las poblaciones ancestrales. Me la respetas, vas a tener que aplicar el convenio 69, si no, vamos a tener que movilizar masas. ¿Ya? Esto es el objetivo prioritario. Pero este objetivo prioritario también tiene su lineamiento. Ahora, ¿qué sectores van a cumplir? Por ejemplo, si hablamos de territorio, de tierra y territorio. Acá no solamente hablamos de territorio, estamos hablando de tierra y territorio. Cuando hablamos de tierra y territorio, hablamos, como dice, el aire, subsuelo, todo, ¿no? Todo hablamos. Entonces, ahora sí nos tienen que consultar. Pero obviamente esto no será la solución, pero por lo menos estamos dando el inicio. Por ejemplo, en esto es reducir la vulnerabilidad de los pueblos indígenas originarios
sus medios de vida, degradación del medio ambiente, por ejemplo, la madre naturaleza. Ya. Hemos hablado, por ejemplo, de condiciones mineras. Justamente estamos ahí, por de repente con la cámara podemos, vamos, sí, ahí está. Podemos enfocar con la cámara. Ahí el objetivo prioritario es cuidar, restaurar el medio ambiente. ¿Por qué? Porque el medio ambiente está pasando por una situación bastante preocupante, porque ya no lo amamos, el Estado menos ama el medio ambiente, porque el Estado más bien todo lo ve plata y plata, mercantilismo, y justamente yo quiero un poco expresarme a los hermanos que nos ven. Sí. Por ejemplo, esta agua es parte del medio ambiente, pero ¿qué va a pasar? Provincia del Collao tiene un promedio, no quiero ahorita de repente equivocarme, pero tiene algo de 40 concesiones mineras, provincia del Collao, o si estamos hablando de las zonas altas, ¿no? Por ejemplo, de Mazo Cruz, Condorire, hay algo de 40 concesiones, petitorios mineros, o sea, estamos hablando cantidad de petitorios mineros, otros ya creo algo de... ¿Solamente petitorios o ya están en un proceso de...? Ya, mira, petitorios total, 40 hablamos, pero ya creo... aprobados, creo que hay algo de 4 o 5, no puedo precisarlo en otro momento, quizás. Ya 5 concesiones en todo caso, ya concesionados. Ya está aprobado. Porque entonces, si hablamos de petitorios, digamos, como si habría una solicitud, digamos. Exactamente. Pero ya algunos, como digo, no quiero de repente equivocarme, y si me equivoco, en la próxima yo puedo traer de repente la cifra exacta, cuántos petitorios ya están oficialmente aceptadas, ¿no? Entonces, mira, vemos acá el río, van a empezar a explotar en Condorire, en Mazo Cruz. ¿Qué va a pasar? Acá de 20 años o 30 años, así como pasó en Cerro de Pasco, 20, 30 años, Ilave va a tener que tomar agua, pero totalmente contaminada. Va a ser una triste realidad, y eso creo es momento propicio, y nosotros también promovemos esto a través de los medios de comunicación, como también a través de la página oficial del UNCA, como también tenemos otros medios como Arusa para el Mundo, también promovemos esa campaña de informativa, porque el Estado peruano nunca va a informar la verdad, ¿no? Entonces lo van a alquilar, ¿no? Esa comunidad va a dar en concesión a esa empresa por 25 años. En 25 años nos van a destrozar la vida de todos los aymaras. Mira, Ilave va a ser uno de los afectados, y ahora el lago Titicaca. Entonces, mira, son amenazas que vienen, y justamente ahora con estas políticas estamos diciendo al Estado peruano: ustedes quieren promover, digamos, todo esto, despojo de tierra, territorio, despojo de derechos de nosotros. Entonces, para ello, ¿qué tienes que hacer? Tienes que consultar ahora, pero no. Por lo menos esta normativa o esa construcción va a servir para mitigar. Pero, solucionar, claro que no se va a dar solución. Yo daría mi palabra, es que informar oportunamente, porque el pueblo es el que va a tener que determinar. Yo no, sino a nuestros hermanos, el trabajo de estas políticas que estamos haciendo para mitigar nuestros derechos. Pero yo quiero culminar con este tema de, digamos, de la contaminación o de las condiciones mineras, porque estas condiciones mineras es una imposición. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? En Ilave, por ejemplo, nos preocupa porque ya están desapareciendo también comunidades campesinas ya originarias. Entonces, ¿qué va a pasar? Donde ya no existen comunidades campesinas originarias, o donde ya no existan poblaciones con su propia autoidentificación, en este caso, por ejemplo, viene censo mañana, pasado mañana te va a visitar, entonces ahí tienes que decir que tú eres aymara, ¿no? Aymarato, o sea, todos tenemos que hacernos censar lengua aymara, conocimiento aymara, tradiciones aymara, o sea, todo aymara. ¿Por qué estaría desapareciendo las comunidades? Bueno, usted ha manifestado. ¿Por qué? Porque en Ilave se ha promovido creación de muchos centros poblados. Entonces, cuando ya eres centro poblado, ya no tienes, digamos, esos derechos que nos asiste, por ejemplo, el convenio 69, derecho a la consulta previa, ya no tendríamos otro derecho a tener, gozar de nuestros recursos naturales, por ejemplo, tomar agua limpia, ya no vas a poder tener, porque... O sea, ya no tienes vínculo, como se dice. Siendo, digamos, no, bueno, tampoco a la fecha, por ejemplo, de los ojos de agua se paga al Estado, al ANA, al ALA, etcétera, ¿no es cierto? El Estado nos está cobrando hasta los ojos de agua, ¿no? Es que no hay derecho, ¿no? Ahora, justamente ahora si es que hablamos de la ley del agua, es otro problema. Entonces, solamente yo quiero poner un ejemplo. Está ahora saliendo a la luz el caso Andahuaylas, Apurímac, ya en algunas comunidades ya los ha sacado al ANA. ¿Por qué? Porque el ANA es parte del Estado. Entonces el Estado
prácticamente nos ha quitado todos estos recursos naturales. Mira, uno... El ALA, que es la Autoridad Local del Agua, y la Autoridad Nacional del Agua, aún sigue funcionando porque sí, mira, es del Estado peruano. Exacto, mira, ahora, el Estado, uno, nos ha quitado nuestra identidad. Ya, nuestras identidades ahora están patentadas, ¿no? Como patrimonio cultural. ¿Quién administra, digamos, ese patrimonio cultural? Por ejemplo, vamos a hablar lo que ha pasado recientemente en Jule, ¿no? Nuestros hermanos allá de Jule, por ejemplo, administraban sus templos, visitaban, entraban. Pero de un tiempo sale ahora la religión católica o la iglesia católica, ahora dice, no, por favor, esto ya estoy solicitando, ya está registrado en registros públicos. Entonces ya no vas a poder entrar, digamos, a un derecho, a una propiedad privada. La Iglesia Católica ya de repente ha registrado sus bienes que tiene ahí a nombre de la Iglesia Católica, entonces, pero no está a nombre del Estado. Entonces justamente, mira, entonces eso está pasando ahorita. Caso Cusco, por ejemplo. Antes el cusqueño, cualquiera de nosotros entrábamos a Sacsayhuaman, ¿no? Ahora, ahí sí, pues, ahora el Estado es el que ha tomado el control, ¿te das cuenta? Lo que tenemos nosotros, nuestra cultura, el Estado todito... O sea, ya no podemos gozar de lo que tenemos, cultura. Ya no podemos gozar de nuestra cultura. Justamente. Pues mira, derecho, mira, la identidad, el Aymara ahora es la tribu cálica, mira, imagínate. Pero mira, ya nos están quitando nuestro conocimiento, ellos ya se están registrando, entonces vamos a tener que pedir permiso a ellos. Ese es el problema, por eso quizás yo le voy a dar la razón de que usted me habla, ¿no? Por ejemplo, de los ex dirigentes del UNCA, como Walter Adovire, me hablas de Hugo Llano, estamos hablando, por ejemplo, hace ratito, ¿no? Quienes querían ser acá en el 8º Congreso, es muy probablemente presidentes, pero ellos... O sea, se peleaban por ser presidente del UNCA. Ahora, mira, pero imagínate, pero desde las aulas de la universidad, ¿qué están impartiendo? ¿Cuál es el trabajo? Ya, por eso en algún momento inclusive yo le había dicho a Walter Adovire ha sido gobernador regional, pero ¿qué ha hecho por los aymaras? A ver, un trabajo contundente, porque un año suficiente para por lo menos poner en su lugar los aymaras. ¿Qué estamos buscando? ¿Por qué él ha estado perseguido? Entonces esto no debió pasar. Mira, él está en el poder regional, ya se debió gestar leyes desde la región, ¿no? Algún momento que había un presidente, ¿no? Región federal, bueno, eso podía pasar, pero ahora... desde el gobierno regional no se ha podido hacer eso. Eso tendríamos que, digamos, hubiéramos de repente invocado al gobierno regional en esa oportunidad, Walter, invocado a los congresistas que nos representan allí en el Congreso de la República, ¿no? Exacto. Pero lamentablemente... de todos los congresistas que pasó en toda esta historia del Congreso de la República, nuestros representantes de pueblo no han hecho nada. Exacto, entonces, mira, o sea, el tema de la coyuntura, el tema de la Aymara es muchísimo para hablar, Freddy, pero solamente estamos tocando una partecita ahorita, ¿no? De donde estamos hablando del medio ambiente, de los recursos naturales, y estamos en riesgo, ¿no? Entonces yo creo que este tema va a seguir, va a ser importante dialogar a través de su medio. Vamos a seguir dando a conocer, porque sí, hace rato de repente vamos a ir a otro lado también ahora del censo, por eso que hoy, mañana te visita, entonces todo tiene que ser aymara. Entonces cuando la población se ha autoidentificado, entonces en Ilave están los aymaras, pero ese aymara está protegido por el convenio 169. Entonces, por más que estás en la ciudad, pero no has dicho que eres mestizo, que no has dicho que eres blanco, sino has dicho que eres aymara, entonces el convenio 169 también va a tener alcance. Entonces, eso por lo menos en algo nos salvaría, ¿no? Pero una comunidad sí tiene derecho a la consulta, ¿no? Entonces son cosas que tenemos que aclarar a la población y también recomendar a las comunidades ahora, también con la ley de comunidades campesinas, abusan a sus propios comuneros. Recientemente, no voy a decir el nombre de una comunidad, por ejemplo, han despojado, creo, no sé, sus derechos, algo de 20, 30 comuneros, aquí en Ilave. Entonces, están aplicando, mira, a rajatabla más que los dictadores, porque nosotros estamos en contra de los dictadores, en contra de los abusivos, pero ¿qué está pasando en algunas comunidades? También es otra preocupación. O sea, la ley de comunidades campesinas obviamente no lo hizo un aymara, sino que esto lo hizo Velasco, también el sistema. Entonces, la ley de las comunidades también es para distorsionar, para hacer pelear, y todo eso es un problema. Pero yo pienso que el aymara tenemos las cosas claras, ¿no? Suma camaña, suma utjasiña, suma jacaña. Pero la ley es del Estado criollo, así vamos a decir, Estado criollo, el Estado peruano, porque esas leyes más en sí son despojador de derechos, ahí promueve racismo, promueve el odio, pero nosotros nos estamos yendo al lado del racismo, al lado del odio, ¿no? Entonces,
nosotros siempre le recomendamos a nuestros hermanos que están en las comunidades, entre nosotros no debemos pelearnos, ¿no? Entre nosotros debemos tratar de mediarnos siempre, sí, de solucionar los si problemas. no conocemos leyes, ahí estamos para nosotros, para eso estamos. Nosotros vamos a ir a capacitar, vamos a ir a dar charlas y ellos tienen que ya andar correctamente, porque también eso lo dice la Constitución en su artículo 149, ¿no? Por ejemplo, el caso de justicia. Las comunidades pueden administrar justicia, pero sin abusar de derecho al comunero. A través de las rondas campesinas. También rondas campesinas tienen que apoyar. Tienen que apoyar, así dice la norma, ¿no? Tienen que apoyar. La ronda campesina en todo caso es apoyo. Se identifica como la policía de medio rural, digamos. No, es apoyo de las comunidades originales, ¿no? Originarias en este caso, ¿no? Entonces, pero las rondas también tienen sus propias leyes, asumen la función jurisdiccional, pero en sí, en esa comunidad existen comuneros, ¿no? Y la comunidad es una institución, ¿no? Y tiene sus facultades, tiene, ¿no?, sus estatutos, exacto, tiene su forma de sistema de reglamento, gobierno. Entonces, y cuando nosotros vamos a hablar como institución, y justamente entonces ahora este líquido es metido arriba, entonces va a pasar por una consulta previa. Entonces, por eso que es importante hablar, ¿no?, en su medio, de que nosotros más adelante seguiremos hablando sobre los problemas que estamos pasando. Entonces, ahora hemos planteado, por ejemplo, según sea la canasta familiar para esa persona de tercera edad, por ejemplo, ¿no? Y creo ahora lo han aumentado a 350. Entonces, el tema esos aumentos, todo eso es ahora que las implementaciones que va a venir a través del Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, las universidades, van a decir ahora con interculturalidad, abogados aymaras, fiscales aymaras, jueces aymaras, nuestras comunidades, ahora estamos fortaleciendo nuestras comunidades, tienen que ser ya bien organizados, bien estructurados, ¿no? De repente han descuidado, ahora los centros poblados que se han creado acá, por ejemplo en Ilave, en otros lugares del país, ahora ya tienen que retomar, ¿no? Porque las comunidades tienen reconocimiento con resoluciones supremas, con Velasco, pero las resoluciones, digamos, de la creación de los centros poblados es a través de la municipalidad, distrital, provincial. Entonces, ¿cuál tiene más peso? ¿Resolución suprema o resolución de la alcaldía? Entonces, yo creo, hermanos, siempre hemos sugerido, hay mucho trabajo por hacer. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Será hasta la próxima oportunidad.